El tema que vamos a analizar en el día de hoy es la lógica aristotélica. Entendemos el pensamiento lógico y racional como distinto o contrario al pensamiento mítico y religioso, tal como se había establecido en una de las primeras clases que habíamos visto antes del confinamiento. De esa manera vemos que la historia de la lógica se encuentra estrechamente ligada al aparecimiento de la filosofía. Pero tenemos que preguntarnos realmente qué es la lógica. Los conceptos que nos ofrecen los filósofos nos dicen que la lógica se define como el conocimiento de la estructura de la razón y del pensamiento correcto, o también como la ciencia que nos ayuda a razonar y pensar de manera rigurosa, válida y correcta para alcanzar la verdad y un certero conocimiento de todas las cosas. Entonces vamos viendo, ¿no?, que la lógica tiene que ver con el pensamiento correcto y el conocimiento de todas las cosas. Además de eso, nos expresan los filósofos que la lógica examina nuestro pensamiento, la validez de los argumentos en términos de estructura, de forma, y no en términos de contenido de lo que estamos pensando. Por lo que se afirma que la lógica es una ciencia formal. Hay una historia, ¿no?, de la lógica. Ya decíamos, ¿no?, que nace con la filosofía. Pero ya en los siglos V y IV antes de Cristo había un interés por establecer una ciencia de las formas lógicas. Por allá en Grecia. Y en una obra que se llama Los Diálogos de Platón. Platón, como sabemos, es uno de los discípulos del filósofo Sócrates. Nos dice Platón en su obra que los problemas lógicos y relacionados con la metafísica y la ética. O sea, que hay problemas lógicos relacionados con la metafísica y la ética. Sabiendo que la metafísica, como lo habíamos visto en la clase anterior, va mucho más allá de la física. Sócrates decía que cuál es el conocimiento válido y certero, y establece un método, que es el método mayéutico, buscando hallar conceptos universales por encima de la opinión vulgar. Además de eso, descubre el concepto y la definición. Pero es Platón a quien se le atribuye las operaciones de conceptualización, definición, deducción, división, aunque no lo separa de la metafísica. Para Aristóteles, otro de los grandes filósofos que aportan unos grandes conceptos, y particularmente en la lógica, dice que la lógica es una rama de la filosofía y es una ciencia de demostración que se preocupa de formular reglas para alcanzar verdades de la realidad concreta. Para él hay tres principios esenciales para la lógica. La primera, ¿cuál es? Dice, el principio de identidad. Y lo formula de una manera sencilla. Dice que A es igual a A. El segundo principio es el de la no contradicción. Y lo formula a través de A es igual a A y A es diferente a A. Luego no pueden ser ambas verdaderas. Y el tercer principio es el del excluido. Y lo plantea con la fórmula A es igual a A y A es distinto a A. Luego no pueden ser ambos falsos.
Esa es la forma, ¿no?, como Aristóteles presenta la lógica. Hay otro filósofo, Leibniz. Para Leibniz formula el principio de la razón suficiente. ¿Qué dice este principio? Nada es sin una razón suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que nada puede ser considerado verdadero si no tiene las razones suficientes que lo justifiquen. Pues no podemos considerar algo verdadero si no hay razones suficientes que lo justifiquen. Y aplicó a la lógica el método matemático, y su teoría del sistema infinito decimal facilitó el cálculo y luego el descubrimiento de la calculadora y la computadora. Entonces ese es el aporte, ¿no?, que hace Leibniz a la filosofía, a la lógica y a la matemática. Son personajes, ¿no?, que han quedado para la historia y que se mantienen con su pensamiento vivo muchos siglos después de plantear todas estas inquietudes a través de la filosofía. Hay otro filósofo, Immanuel Kant o Immanuel Kant. Este personaje se dedica a la lógica y una de sus afirmaciones es que lo verdadero y falso no reside en la adecuación de las ideas en la realidad, sino en la concordancia entre idea, realidad y expresión. Repetimos, ¿cuál es la afirmación que hace Immanuel Kant? Dice, lo verdadero y falso no reside en la adecuación de las ideas en la realidad, sino en la concordancia entre idea, realidad y expresión. Para Kant, la lógica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón. Fíjense lo importante de esta última afirmación, porque nos está diciendo que la lógica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón. Lo que decíamos al comienzo, ¿no? Aplíquele lógica. Con la lógica nosotros vamos a encontrar mayores fundamentos, ¿no?, acerca de lo que buscamos. Filosofar precisamente tiene que ver con la búsqueda del conocimiento a través de la formulación de preguntas. Aparece otro personaje que aporta también el tema de la lógica. Se llama John Stuart Mill. Ya con él es un personaje conocido porque aportó también sus ideas y conocimientos sobre la filosofía utilitarista, que es un tema que se trabajó en ética, ¿no? A él se le debe todas estas ideas acerca del utilitarismo. Pero ¿qué es lo que plantea para la lógica John Stuart Mill? Para él la lógica es la ciencia de las operaciones intelectuales que sirven para la estimación de la prueba. A él se le debe la conversión de la lógica en una ciencia positiva. Entonces estamos viendo, ¿no?, cómo John Stuart Mill aporta también a la conversión de la lógica en una ciencia positiva. Otro de los personajes que hoy vamos a mirar está George Boole. Para él, el desarrollo de la matemática llevó al estudio matemático de la lógica. Él es uno de los fundadores de la lógica matemática, que se utiliza mucho, ¿no?, en los exámenes de ingreso a universidad. Son aplicados también para el ingreso a algunas entidades
en el campo del laboral, aplican unos conceptos de lógica que para muchos se hacen difíciles de contestar. Pero miren desde cuándo, ¿no? Ya se viene trabajando en estos temas de la lógica matemática. Otra de las ideas que vamos a analizar en el día de hoy, que se derivan de todas estas teorías de la lógica, es el concepto. ¿Qué es el concepto? Hay una definición que dice que se llama concepto a la representación que nos hacemos de nuestra mente de un objeto cualquiera. Fíjense, cuando usted le hablan de un bombillo, por ejemplo, o como le llamamos nosotros, un foco, inmediatamente hacemos una representación mental de lo que estamos en ese momento pensando, o de lo que alguien nos expresó. Entonces es un término que se utiliza nombre o pensamiento que se tiene sobre algo. Sin embargo, no se puede confundir con una simple imagen, un recuerdo o una mera percepción. Esto es importante, ¿no? Porque para tener un concepto de algo usted tiene que tener bien preciso la idea de lo que tiene en su mente. Entonces nos dicen desde la filosofía que estas son formas de conocimiento sensitivo, mientras que el concepto es una forma de conocimiento intelectual y racional, producto de nuestro entendimiento. Entonces estamos viendo el concepto desde el punto de vista de cómo usted define algo que idealiza, que mentaliza o en el que piensa en determinado momento. Pero Aristóteles ya lo clasificaba y para él lo mira desde primero como captarlo mediante los sentidos al objeto en sí, para luego llevarlo a una abstracción, es decir, interiorizarlo en nuestra mente. O sea, usted a través de los sentidos, por ejemplo, a través de la mano, sentido del tacto, usted puede idealizarse, tener una idea de lo que está tocando, luego hace abstracción de él a través del pensamiento. Y de esa manera lo convierte en un concepto. ¿Eso para qué nos va a servir? Pues como materia prima para elaborar juicios. O sea, para emitir ideas o conceptos sobre la experiencia que está tocando a través del tacto. Entonces hay tres clasificaciones, ¿no?, que hace Aristóteles del concepto. El primero es por su perfección. Según él pueden ser claros u oscuros. O sea, un concepto claro o concepto oscuro. ¿Cuáles son los conceptos claros? Son aquellos de uso cotidiano que no requieren ser explicados para comprender su significado. O sea, ya usted lo utiliza en el día a día, que no tiene necesidad de hacer mayores ejercicios mentales para comprenderlo. Por ejemplo, carro, casa, pelota. Son palabras que usted asocia directamente e inmediatamente con el concepto. Carro, inmediatamente, sin decirle ni siquiera la marca ni el modelo. No, simplemente usted tiene una idea de lo que es carro, de una casa. Pero para él los conceptos oscuros no se usan con frecuencia y necesitan una explicación.
Por ejemplo, si a usted le dicen ápice o escatológico, si no tiene, como no son términos de uso común, de uso diario, son más complejos para usted llevarlo, racionalizarlo a través de la mente. Por eso, fíjense que por su perfección pueden ser claros u oscuros. La segunda clasificación que hace Aristóteles es por su extensión, que pueden ser universales, particulares o singulares. ¿Cuáles son los universales? Son aquellos conceptos que se refieren a un todo. Por ejemplo, cuando usted dice todos los seres humanos, todos los seres vivos, todos los vegetales, fíjense que ya lo está viendo desde lo universal. Los particulares, ¿cuáles serían? Son los conceptos que denotan una particularidad, como algunos seres humanos, algunos caninos. Ya usted sabe que se está refiriendo solamente a los perros. Ya cuando tiene que ver con los singulares, son objetos que se refieren a un solo objeto. Por ejemplo, si decimos Pedro y conocemos a alguien que se llama Pedro, inmediatamente lo relacionamos con él, ¿no? Por eso es el enfoque singular que le da Aristóteles. Y hay una tercera clasificación para Aristóteles, y es por su exactitud. Y aquí tiene tres diferenciaciones precisas. Son unívocos, análogos o equívocos. ¿Cuáles son los unívocos? Se refieren a un solo concepto, por ejemplo, lápiz o cuaderno. Uno, unívoco. ¿Está claro, no? Lápiz, usted sabe que es un lápiz. Cuaderno, usted sabe lo que es un cuaderno. Pero cuando ya nos vamos a los análogos, ya se diferencia totalmente, ¿no? Porque se parecen por su forma o función. Se parecen, por ejemplo, portero. Usted tiene que tener bien claro de qué está hablando. Si es el portero de un edificio, por ejemplo, o el portero que cuida el arco en un equipo de fútbol. Entonces, fíjense la analogía que se forma ahí con relación al término. El tercero, por su exactitud, según Aristóteles, son los equívocos. Y estos se aplican a objetos diferentes, por ejemplo, muñeca, que puede ser la parte de la mano, pero también el juguete, o radio, que puede ser el hueso, el aparato electrónico o la parte de la circunferencia. Entonces, vemos que como estos tres conceptos unívocos, análogos y equívocos nos llevan a entender por qué Aristóteles plantea dentro de la clasificación de los conceptos por su exactitud. Entonces, de esta manera, ¿no?, vemos cómo la lógica juega papel importante, ¿no?, en los conceptos de la formación del conocimiento y de la estructura del pensamiento en el ser humano. Más adelante, ya en la próxima clase, vamos a ver otros conceptos también tan importantes como estos que hemos visto hoy y que tienen que ver con el juicio y los tipos de juicios. También vamos a ver las proposiciones desde la filosofía, no desde el español o el castellano. También vamos a analizar el razonamiento y la verdad y validez.
eso pues con relación a este tema de la lógica que me parece interesante desde la filosofía y que nos ayuda a entender la formación del conocimiento y el pensamiento del ser humano.